Hola chicos, ¿cómo estamos? Aquí, en mi canal secundario, siempre con gafas, por supuesto. ¿Cómo va? Aquí ya lo sabéis, diferente ambiente, yo cómodo, sentado. ¿Cómo os va el día? Espero que bien. Sabéis que siempre me estáis preguntando cuando hago directos y tal, que si en mi época se fumaba mejor chocolate o peor chocolate. Vamos a ver, en mi época se fumaba muy buen chocolate, siempre ha habido buen chocolate, estamos al lado del Moro, donde se ha fabricado siempre. Vamos a ver, y luego también quiero, aparte de eso, porque está como la leyenda urbana que el chocolate paleado, apaleado, es el comercial y es el malo. Vale, sí, leyenda urbana, ya lo he dicho. Vamos a ver. El apaleado es la forma de sacar el chocolate que antiguamente hacían los moros o los líbanos o donde se produjera marihuana. Por ejemplo, en Latinoamérica no se ha producido hachís, es cultura árabe lo del hachís, ¿vale? Entonces, por eso digo que en Marruecos, pues todo lo que se producía ahí. Y entonces, vamos a ver, nosotros, los que nos gustaba el hachís, cuando yo tenía 12 y 13 años, teníamos gente mayor que tenían masías en Marruecos y tenían su propio chocolate. ¿Por qué? Porque tenían plantaciones de marihuana y esa marihuana sabéis que el chocolate, el hachís, viene de la marihuana. Entonces, con esa marihuana, cuando la estaban recogiendo, había dos clases de chocolate. Os hablo ya en Marruecos, ¿vale? Cuando la estaban recogiendo, los tíos pensar que hace calor y entonces el polen que caía de la marihuana y se caía en sus cuerpos y como estaban sudados se lo quitaban así y lo iban dejando en las piedras del camino y luego eso se iba recogiendo. Eso era Sputnik, que era casi blanco, eso era lo mejor. Para poder fumar chocolate Sputnik, que era el polen recién caído con el sudor de ellos, tenías que comprar un montón de kilos de lo demás para que te llevaras del chocolate que tenían para ellos, ¿vale? Y luego estaba el doble cero, o primera mano, que viene de eso. El hecho de palear, lo que veis ahora, la batea esa que veis ahí como palean así, pues eso es palear. Y entonces si tú coges la marihuana, la mata, la pones no me sale, ya como voy fumado, pues la neurona, le pones ahí el saco que ponen y le metes hostias, ¿vale? La primera vez que le haces eso, lo que sale, el polen que sale es lo que está más maduro de la marihuana. Y eso es un primera, eso lo cogías así, lo ponías y se ponía negro gomoso y eso era doble cero, porque era primera mano. Si luego tú sigues dándole y sacas un segunda mano y sacas un tercera mano y sacas un cuarta mano y de esa marihuana al final, en la décima paleada, pues lo que sale son yerbascos, hojarasca y por más que compactes y pongas pólenes de otras cosas, pues sí, ese comercial se le puede llamar apaleado, pero apaleado en sí es todo el proceso de cómo se sacaba el chocolate. Y nosotros, por ser españoles, estar al lado de la frontera, ya en uno de mis vídeos os expliqué que teníamos un acuerdo muy bueno con Marruecos, que recibíamos todo el chocolate. Entonces hemos tenido unos chocolates buenísimos. Lo que pasa, que ahora que esto ya será otro vídeo, ahora en estos momentos, no en estos momentos, en estos últimos años, ha habido otras formas de sacar chocolate de la marihuana sin palearlo, ¿vale? Que es hablar de ice, de isolator, de dries, pero creo que eso da para otro vídeo, ¿vale? Aquí solamente venía a explicaros
el proceso del apaleamiento es que el paleado es malo. No, el paleado puede ser el mejor de todos. El primer polen es paleado también, ¿vale? El problema es las manos que les den al polen ese. Bueno, chicos, pues esto es mi canal secundario. Aquí hablaré sobre todo de todas las cosas, pero sí de mis experiencias canábicas, ¿vale? Como digo, un abrazo para todos, un beso para todas.